Ya estamos en este nuevo bloque y vamos a conocer un poco más de la historia de este prócer. Por ahí uno dice lo asocia simplemente a lo que es la creación del paño de la celeste y blanca, y en realidad tiene una historia riquísima, Manuel Belgrano, que realmente nos faltarían muchos programas. Vamos a tratar de resumir un poco. ¿Quién mejor que la profesora Beatriz Tomber para contarnos sobre la vida, la historia de Manuel Belgrano? Vamos a pasarle ahí el micrófono. Ahí está, para que la escuchemos como corresponde. Sí, sí, sí. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Una buena noche y mucho gusto de poder estar acá de nuevo para difundir nuestra historia argentina. ¿No le afecta a usted que haya perdido hoy a Argentina con este partido? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No hay que mezclar eso con Belgrano, porque Belgrano perdió todo en el camino por la libertad. Le iba a decir, ¿sabe por qué le traigo esta colación? Porque bueno, ayer quiero decirle que a la gente que nos encontramos en el acto de allí de Plazoleta Belgrano, donde los chicos realizan su promesa de lealtad y demás. Y yo digo, lo asocio mucho a este celeste y blanco, porque los argentinos somos así, exitistas, ¿no? Lo vemos en estos días porque está el Mundial. Yo no sé si después vemos tanto celeste y blanco, ¿no? Si no está el Mundial. Y ahí que lo asocio un poco, digo, esto con el partido de hoy. Pero Belgrano es mucho más que eso también, además que no es solamente la creación de la bandera, ¿verdad? Así es, él nos ha legado un símbolo que los hombres, la gente necesita tener un símbolo que lo identifique. Por eso cada país tiene su propia bandera. Bueno, ahora ya se ha puesto de moda que también tienen bandera las ciudades o las provincias, pero la que nos identifica a nosotros es la bandera nacional creada por Belgrano. Sí. Belgrano es un personaje digno de ser estudiado, analizado, porque ¿pasó algo? No. Ah, perdón, creía que había un problema con el monitor. Nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida de estudiantes y aquellos que hemos estudiado historia más, algunos mitos que se han exaltado siempre y se han descuidado otros. Entonces a Belgrano le decían despectivamente el bomberito de la patria, porque supuestamente apagaba el fuego, pero no ganaba grandes batallas. Él no era un militar de carrera, pero era un hombre extraordinariamente preparado, porque él estudió en Europa, sus padres eran muy ricos, su padre era italiano. En Oneglia, que es el pueblo donde nació su padre, hay una plaza preciosa con un busto de Belgrano y una placa que dice que ahí nació uno de los libertadores de la Argentina. Muchos no conocen esto, cómo en Europa se honra, inclusive con actos, la figura de Belgrano. Él era un niño rico, muy buen mozo, con la voz un tanto aflautada, atildado en la forma de vestir como se usaba en la época de Napoleón, de ahí su peinadito y sus calzas. Y de ropa muy apretada. Las botas, claro, pero en algún momento, profe, claro. También eso se desdibujó como que podía tener alguna otra condición sexual, ¿verdad? En realidad no cabría en este momento podernos analizar las condiciones sexuales de las personas, porque nada tienen que ver con lo que hacen en la vida por los demás. Pero digo, quizás esta figura o su forma... ¿Sabe qué pasa? Que eso es producto de la ignorancia. Claro. Porque todos se vestían así. Si vos ves un cuadro de la época, vas a ver que todos tenían sus botas altas hasta las rodillas, tenían sus calzas, tenían el pelo largo, se peinaban con patillas, el propio San Martín. Y Belgrano, formado, te diré, en la vida universitaria en Europa, mucho más. Era muy europeizado en su forma de ser, era rubio, de ojos claros. Un joven fino, como decían en la época, ¿no? Claro, y en Buenos Aires, que era una aldea de barro y paja entonces, era el hijo de una de las familias más destacadas, así que parece que era bastante codiciado, ¿no? Y bueno, a veces para indicar que a Belgrano le gustaban las mujeres, habría que decir que tuvo dos grandes pasiones, de las cuales tuvo dos frutos, dos hijos, porque la gente en general también lo ignora. Cuando él se va al frente del ejército del Paraguay para llevar la causa revolucionaria a Paraguay, tras él se va, en un acto de locura para la época, Josefina o María Josefa Ezcurra, como la llaman los historiadores, hermana de Encarnación,
la esposa de Rosas, se va tras él y bueno, y vuelve con un hijo en el vientre. Entonces, para disimular lo indisimulable, Rosas adopta a este chico y le pone de nombre Pedro Rosas y Belgrano. Y Josefina le estuvo agradecida de por vida, porque eso significó que le salvara, entre comillas, el honor a ella, y por otro lado, Rosas también se lo sacó un poco de encima mandándolo a trabajar a una de sus estancias en el campo. Él estudió economía, era un gran economista, probablemente el primero de nuestra historia, y con la diferencia que sus teorías económicas eran las más desarrolladas del mundo moderno en Europa y se basaban en la fisiocracia, es decir, la teoría por la cual la explotación del suelo es la que haría grande y desarrollado nuestro país. Decía que había que cultivar lino, cáñamo a futuro para desarrollar la industria textil y por supuesto cereales para consumo interno y para exportar. Él era un liberal en el buen sentido de la palabra, no como ahora se mal usa la palabra liberal, es decir, ejercer la libertad de comercio, la libertad de producción, estimular todo esto. Por eso crea también la escuela de náutica para que los barcos pudieran circular por los ríos interiores y traer los productos que después serían exportados a través del puerto de Buenos Aires. La Academia de Matemáticas, las escuelas. Él fue el primer, en épocas donde todo estaba por hacerse de la revolución, fue el primero que se ocupó del tema educativo y que sin la educación no íbamos a ningún lado. Y se preocupó sobre todo de la educación de las mujeres, porque él decía que era imposible formar ciudadanos democráticos si las madres, que son las que estaban a cargo de esos niños y esos jóvenes, no tenían internalizado el pensamiento libertario y democrático de la revolución. Pero si hay algo que, como yo sé que los tiempos son acotados en televisión, quiero destacar, es la extraordinaria comprensión y respeto que Belgrano tuvo respecto de los indígenas. Porque cuando él se va a la campaña del Paraguay, funda 2 pueblos, Mandisobí, Curuzucuatiá, crea escuelas para los indígenas y traza los lineamientos de la primera reforma agraria para que los blancos dominantes le reconocieran la posesión de la tierra a los aborígenes y les permitieran que las escuelas fueran bilingües. Leer ese reglamento es increíble para la época en que fue dictado. Por otro lado, cuando él está al frente del Ejército del Norte, va a necesitar hombres. Y entonces el cacique Cumbay le entrega 1000 hombres para su ejército. Tenía una gran relación, además de que hablaba inglés, francés, también hablaba los idiomas aborígenes, como el propio San Martín, para poder entenderse con los primeros poseedores de la tierra. Y también es conocido la admiración y el grado de coronela que le da el ejército a Juana Zurduy de Padilla, que era mestiza, y que fue una de las grandes mujeres que combatió por la libertad y por la revolución americana. Porque tanto Belgrano como San Martín, y muchos de ellos, en ningún momento acotaron el concepto de lograr la libertad a las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nos han enseñado, sino que en el acta de la independencia, casualmente advertido el error, se le agregó para las Provincias Unidas en Sudamérica. Es decir, que el Congreso de Tucumán, desde esa pequeña ciudad, con ese grupo de revolucionarios de todo el país que se habían congregado allí para evitar la influencia nefasta de las clases muy poderosas de Buenos Aires que seguían fieles a España, declaró la libertad para todas las colonias americanas. Algunas la aceptaron, otras no. La revolución nuestra tuvo la suerte que por el arrojo y porque las levas fueron terribles, y ayer escuchaba un historiador que decía que más del 20% de los hombres en las Provincias Unidas desaparecieron porque tuvieron que luchar en las guerras de la independencia. Y de esta manera Belgrano va a tener una gran empatía con los aborígenes y con los mestizos.
Él, que era un niño bien, educado en Europa, que podría haber tenido una mirada totalmente diferente, supo con quienes trataba, los valores que tenían, y encarna para la historia argentina, primero un gran coraje, porque fíjate tú que él nace en 1770 y primero lucha en las invasiones inglesas, ejerce parte de la defensa de Buenos Aires y se tiene que ir exiliado porque estaba amenazado al Uruguay. Cuando el grupo revolucionario ya decide armar la revolución en Buenos Aires porque se enteran de que Napoleón había ocupado España, él lo llaman, venga que lo necesitamos. Y él va y dice, llegué y de pronto me encontré, dice más o menos así, nombrado como secretario de una junta, vocal de una junta de la cual ni yo sabía que existía, porque él estaba en Montevideo en ese momento. Entonces él acepta el cargo, pero lo acepta siempre y cuando la Junta condujera este proceso que debía conducir a la libertad de América. La verdad que es una historia riquísima, digo, ¿no? Maravillosa. Y ¿sabés qué te quiero decir, profe? Que sí. En la escuela, bueno, vos lo sabés porque es docente sí. desde siempre, pero digo, si nos tenemos que remitir a lo que nos enseñaron en el primario, sí. en el secundario, se quedó muy centralizado en solamente la creación, la participación de él en el cabildo y después en esto de la bandera, pero digo, después hay tanto para hablar sobre su vida y es todo esto otro que nos estás contando. ¿Y por qué lo de ahora, lo del 20 de junio? ¿Por qué con su fecha de fallecimiento? Porque nosotros argentinos tenemos una costumbre muy particular. Vamos como a conmemoramos los muertos, el día en que se han muerto. Y no el día en que han nacido. Bueno, hace pocos días también se conmemoró la fecha de Güemes. De Güemes, sí. Que Güemes fue el que ejerció una presión contra los realistas en el norte que le permitió a los revolucionarios hacer la campaña en todo el país y después a San Martín, ¿no? Pasa que muere muy joven Güemes, en Salta. Te quería decir que otra hija tuvo Belgrano, porque él, en su campaña en el Ejército del Norte, que fue prolongada, él conoce a Dolores Helguero, una joven también de la sociedad de entonces, muy acomodada, que estaba casada con un español al que no quería, porque los matrimonios, hasta bien entrado el siglo XX, te diría, no eran por amor, eran concertados, sobre todo en ciertas clases sociales. Y se enamora perdidamente de ella, y luego la vuelve a encontrar cuando ya enfermo, deja el Ejército del Norte porque se va a hacer cargo San Martín y vuelve a Buenos Aires. Bueno, se reencuentran y ella queda embarazada y va a tener a Manuela Mónica, hija mujer, que no, según la explicación de algunos historiadores, no la reconoce en el testamento porque testar en esa época suponía darle algo de lo que te pertenece a otro que no es un heredero forzoso, pero sí las pone a cargo de su hermano, él tenía un hermano cura, para que se ocupara del sostén y la educación de Pedro y de Manuela Mónica. Y logra, le pide por favor que la quiere ver, él ya no podía ni sacarse las botas porque estaba enfermo de hidropesía, una enfermedad que acumula agua en los tejidos y era terrible cómo se le hinchaban las piernas. Además tenía sífilis, porque en aquella época no había precauciones respecto de las enfermedades venéreas, así que muchos hombres, famosos o no, tenían sífilis. Bien, cuando regresa, se vuelve a encontrar con ella en una escena muy romántica, ¿no es cierto? Y ahí es donde ella después queda embarazada. Pero él se entera. Lo que pasa es que ya no tenía un peso, porque el gobierno no le pagaba nada. Es lo mismo que a San Martín, que no le mandaban la pensión a Europa. Si no fuera por el marqués de Aguado, que era rico amigo de él y lo mantenía, él no hubiera podido sobrevivir. Bueno, Belgrano viene, tiene un amigo que se llamaba Celedonio Balbín, están las cartas, en donde le dice que por favor él va a cumplir y va a honrar la deuda, pero que le preste un poco de dinero, porque costaba mucho hacer el viaje, había que pagar las caballadas, las postas, alquilar la diligencia, la comida que suponía alimentarse desde el norte hasta llegar a Buenos Aires. Y él estaba muy mal ya. Bueno, don Celedonio Balbín es quien lo auxilia. El país ya se debatía en una guerra terrible entre unitarios y federales. Cuenta Balbín, que lo acompañaba en la diligencia,
que pasando frente a la posta de Cepeda había unos cadáveres y unos chanchos comían los restos de estos cadáveres debajo de un árbol, al frente de una posta. Entonces golpean las manos, porque ahí es donde se tomaba agua, se daba de comer a los animales, se cambiaban los animales para seguir viaje. Y el maestro de posta, que era el dueño, estaba con mucha fiebre, salió así medio adormilado, y entonces le dice: buen hombre, ¿cómo usted deja sin darles cristiana sepultura a estos hombres que los están comiendo los chanchos? Y el maestro de postas le contestó: me complazco en verlos, porque son porteños. Apa. Es decir, esto revela, esta anécdota pequeña revela el odio en que ya se había caído entre unitarios y federales. Sin pensar que entre esos que había ahí había hijos de provincia. Claro. No todos eran porteños, ¿te das cuenta? Bueno, pero ya las diferencias eran muy marcadas. Claro. Bueno, luego llega a Buenos Aires, a su casa, en la misma casa donde había nacido, frente a la iglesia de Santo Domingo, en la calle Belgrano, para los que vayan a Buenos Aires, que vayan a la iglesia, porque la casa, como los argentinos no sabemos conservar nada de lo que nos pertenece como patrimonio, la tiraron abajo e hicieron un edificio. Hay fotos, gracias a Dios, de la casa de los Belgrano. Bueno, entonces lo enterraron en la iglesia, porque ellos eran dominicos, su hermano también lo era como sacerdote, y pidió que lo enterraran con el hábito de Santo Domingo, como era usual en aquella época. Bueno, no había plata para nada, así que ya es conocida la historia que él le paga al médico con su reloj importado, sí, y sacan el mármol de la cómoda para hacer la primera lápida, el 20 de junio de 1820. Ese día el país se deshacía, parecía que era imposible la construcción de una nación, porque hubo en Buenos Aires 3 gobernadores: el Cabildo, Ramos Mejía y ya me voy a acordar el nombre del otro, Zarratea. Y tú partes, Belgrano, y todo se pierde. Así dijo un gran poeta de la FINUR, que era muy amigo de él y que fue un soldado joven que se puso a las órdenes de él. Profe, la verdad que siempre decimos esto, no hay tanto para hablar, ¿no? Nos quedamos por ahí con lo poco que vimos, que escuchamos, que leímos, pero hay muchísimo. La verdad que siempre es un gusto que nos visites y bueno, ir siempre aprendiendo un poquito más, ¿no? Sí, yo te agradezco la posibilidad de estar, por favor, porque el objetivo de la Junta Municipal de Historia es, por supuesto, difundir nuestra historia y rescatar, no mitificar, pero sí rescatar valores que creo que hoy están bastante ausentes. En Belgrano el coraje, el amor por la libertad, el estudio, porque era fantástico todas las cosas que él sabía, le hicieron decir a San Martín que Belgrano era lo mejor que teníamos en esa época en América del Sur. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La profe Beatriz Tomber ha compartido este espacio con nosotros como para no quedarnos. Ayer se recordó en el país el día de nuestra enseña patria, el día de la bandera, sino que poder conocer un poco más sobre la historia de su creador. Vamos a establecer pausa y ya regresamos.